buenas. Estamos ya en el 9º Congreso de Naturopatía de la Comunidad Valenciana, Memorial Carlos Lestón, que celebramos en este día tan importante por el hecho de recordar la memoria de don Carlos Lestón, gran naturópata, pionero de la naturopatía española contemporánea, que es que le da a estos congresos que celebramos en la Comunidad Valenciana su denominación. Así que vamos a comenzar con una ponencia más bien de reflexión filosófica, que evidentemente tiene también su lado práctico y las conclusiones que vamos a sacar de ella. Pero vamos a enfocarlo como reflexión y dentro del continuo histórico. Como esa reflexión es un nombre que cuando ya he recibido algunos comentarios antes de empezarlo nos ha hecho la publicidad, se ha presentado la ponencia, pues algunos han comentado lo del nihilismo terapéutico. Bueno, es interesante porque está ahí y ha estado ahí también, con otros nombres. Ahora veremos cómo comienzan todos los procesos, pero es interesante y además aquellos que ya también pues, nos estáis siguiendo en el programa que hacemos los sábados por la mañana de Ciencia Naturopática, también hemos hablado ya del nihilismo terapéutico, todo lo que eso implica. Como denominación, después vienen las críticas oportunas, eso podéis estar en las redes, están todas las críticas que se pueden hacer, ¿de acuerdo? Pero vamos a enfocarlo de la reflexión, evidentemente, y dentro del continuo histórico. Para ver ese paso de ese nihilismo terapéutico en un momento dado a la naturopatía, pero hay un trasfondo filosófico de fondo bastante fuerte e interesante también y digno de tener en cuenta, porque sin ese marco conceptual que conlleva también evidentemente un marco filosófico, no se entendería lo que es la ciencia y profesión naturopática actualmente y todo su desarrollo histórico que ha tenido. Por lo tanto, vamos a hablar del nihilismo terapéutico y ese proceso que ha dado lugar a que la naturopatía como ciencia y profesión que se constituye a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pues vamos a ver el marco. Eso que se le ha llamado siempre pues el contexto histórico y el contexto de justificación. Porque cuando Benedicto Luz, ya lo he comentado en otras conferencias, pues desarrolla lo que es la ciencia y profesión naturopática, no se le ocurre el ejemplo clásico de bajo un árbol o meditando se le cae una manzana encima y dice ya lo tengo. Hay todo un contexto histórico y un contexto que justifica también todo ese proceso de desarrollo. Así que vamos a entrar en ver el proceso, cómo se va dando, cómo va llegando y cómo es importante este proceso dentro del continuum histórico de la naturopatía como ciencia y profesión. Pero primero va a ver lo que es el nihilismo, que también he preguntado, pero bueno, creo que eso ya hay tanta información, pero nihilismo significa nada. Tiene nada, ¿qué significa? Pues evidentemente pues esa falta de creencia, en cierta manera, que haya un fin, una teleología, un para qué, no hay nada. Esta corriente filosófica, como estáis viendo aquí, pues Nietzsche, Friedrich Nietzsche, que hay una frase aquí muy curiosa suya, que dice, comprendió que el nihilismo, como decía, es el más inquietante de los huéspedes. ¿Por qué? Porque al final, sin para qué, no hay finalidad, no hay una teleología en el proceso. Si no hay teleología, dice, entonces, ¿qué sentido tiene todo? Pero la falta de un fin, la falta de una respuesta a la gran pregunta que es el para qué. Pero el para qué, vamos a hacer un paréntesis, el para qué es una pregunta que tiene teleología, la teleología, la finalidad es una pregunta filosófica, no una pregunta científica. La ciencia se plantea el cómo. En las 4 preguntas clásicas, ¿qué, por qué, para qué y cómo? El cómo es la pregunta de la ciencia. La ciencia busca el cómo.
tal fenómeno, cómo se produce y qué explicación le dan. ¿De acuerdo? Y el para qué se sitúa en otro nivel del sentido de la propia existencia humana y en concreto la conducta humana, y dice qué sentido tiene que seamos de esta manera y no seamos de otra. Ahí la reflexión que Nietzsche trasladó en su famosa obra Humano demasiado humano, de todas las demás. Por lo tanto, inicia toda esa corriente filosófica que se ha llamado nihilismo. Ahora vamos a ver cómo lo aplicamos nihilismo dentro del concepto de terapia o de aplicación terapéutica. ¿De acuerdo? Aquí vamos a ver, aunque esto después lo vamos a poner también al final, como la conclusión la pongo al principio, que va a servir también de punto de partida la conclusión. Vamos a hacerlo rápido. Partimos del axioma ABC, conclusión, por lo ponemos al principio. El universalismo terapéutico versus el nihilismo terapéutico. Fijaros que dos términos tan interesantes. Yo pongo un artículo que no lo escribió Benedicto Lu, evidentemente, sino que habla sobre él, sobre desarrollo teórico de la naturopatía. Porque ya otras ponencias, y hemos comentado mucho el término de naturopatía tantas veces como él lo va desarrollando, lo conceptualiza. ¿De acuerdo? No vamos a entrar en detalle ahora, que también habéis preguntado alguna vez el tema ese, que si tal, que si lo que eso es una ponencia que la hice, está también en nuestro canal, que podéis verla un poco sobre el tema de la nomenclatura, ¿vale? Pero entrar en ese detalle, que ya lo hemos hablado, este artículo es muy interesante, que le da el enfoque sobre el universalismo terapéutico de Benedicto Luz. Bueno, él lo plantea de esa manera porque, a fin de cuentas, todo ese proceso que se ha llamado siempre los métodos naturales de salud, en español, cada idioma tiene su nombre, o remedios naturales de salud que ha utilizado la humanidad desde siempre, pues Benedicto Luz lo convierte en objeto formal de estudio. Y al convertirlo en objeto formal de estudio, pues comienza la ciencia naturopática, porque si no hay objeto formal de estudio, no hay ciencia. ¿De acuerdo? Simplemente lo que había antes, que ya lo hemos denominado, los umbrales de la naturopatía y anteriormente un criterio naturopático que ha habido siempre. Pero por no abusar del término, son las tres partes del enfoque de la historia de la naturopatía. El criterio naturopático en cultura, otra cultura, los umbrales de la naturopatía y después las aportaciones conceptuales que se le han hecho a la ciencia naturopática. Y después está la naturopatía como tal, como ciencia y como profesión los profesionales naturópatas. Para no mezclarlo todo, como hay otras ciencias que, bueno, que cuando ponen a hablar de historia todo el mundo es su ciencia, le ponen el nombre. No voy a entrar en detalles sobre el tema ese. En historia, evidentemente me utiliza el método científico y busca la mayor racionalidad posible. Otra cosa es ideología. Ideología ya sabemos lo que es, coger un dato histórico y manipularlo. ¿De acuerdo? Hecho esto, este artículo es muy interesante, lo pongo después en la bibliografía por si queréis consultarlo, leerlo. Y como Benedicto Luz, después de su experiencia personal que también tuvo, pues llega a esa conclusión, que después la veremos, ven cómo define ya la naturopatía. Y dentro de ese proceso, este artículo, pues el autor, Jay Wharton, pues le llama universalismo terapéutico. Es muy interesante versus el nihilismo terapéutico. No es que haga la comparación el autor del artículo, simplemente lo ponemos aquí para que vean un poco los dos conceptos, porque a fin de cuentas nihilismo terapéutico que es la cuña, pues lo tenemos, ¿no? ¿Ya? Se le considera el mayor exponente del nihilismo terapéutico, ya con el apellido terapéutico como tal, ¿no? Que la terapia es lo que se aplica, no el conocimiento. Está el conocimiento es la aplicación práctica del conocimiento. ¿De acuerdo? La terapia se aplica. ¿Y qué es lo que aplica? ¿Qué es lo que se aplica? Porque previamente el conocimiento se ha investigado, se ha estudiado, forma parte de la parte de aplicación en la terapéutica. Bueno, pues ese nihilismo terapéutico, de esta manera, retomando el pensamiento de Nietzsche, pues el para qué y negarlo. ¿Por qué? Porque los resultados, evidentemente, son todo lo contrario de lo que se espera. ¿De acuerdo? Entonces, Joseph Skoda, pues,
se le considera el principal exponente del siglo XIX, principios del XIX, y durante toda ese siglo, de la mitad del siglo hacia adelante, pues tenéis esta corriente, que lo he puesto aquí porque dentro del nihilismo terapéutico hay tres corrientes. ¿De acuerdo? Ahora las veremos, las tres corrientes, que vamos quedando con tres, ¿no? Estas son las dos más importantes, ¿no? La corriente que viene dentro de la medicina, lo llaman los críticos, los que dicen, esto no funciona. Y ahí viene la dialéctica, que no funciona, pues le cambiamos el nombre y le ponemos un apellido. Y después están los que tienen una experiencia personal de un problema de salud concreto y han dicho, oye, tengo que buscarme una opción. ¿De acuerdo? Había escuchado, he dicho opción, no he dicho una alternativa, que no. Una opción y tengo que buscarla y la encuentro. Y a partir de encontrarla, pues, empiezas a ver que funciona. Eso le pasó a Benedicto Luz. Dice, esto funciona. ¿Qué hago? Pues convertirlo en objeto formal de estudio, investigarlo, no dejarlo en el plano vivencial, en el plano de movimiento filosófico, de lucha contra, de activismo. Realmente va a pasar a ciencia y de ciencia a profesionalizarlo, porque funciona. Entonces son las dos corrientes más importantes. La tercera corriente, evidentemente, es la socioeconómica, pero veremos algún ejemplo, porque aquí tenemos quien inicia esta corriente en nihilismo y lo define claramente, ¿no? Abstenerse de cualquier intervención terapéutica, dejando al cuerpo recuperarse solo o a través de dietas apropiadas. Bueno, es una opción. Base en el nihilismo, podríamos definirlo como si dentro ya vienen los apellidos. Nihilismo radical, nihilismo. Bueno, sí, pero de aquí se parten las dos corrientes. Llega Benedicto Luz a esa convergencia. De acuerdo que Benedicto Luz, cuando llega a Estados Unidos, a Sebastián Erney por el problema de salud que él también tuvo, dice, ¿cómo me resuelvo el problema? Pues me he enterado que, pues hoy, como he dicho mucho, se recupera y después ¿qué es lo que hace? Pues evidentemente conocer todo. La homeopatía, los movimientos que veía allí en Estados Unidos en aquella época, el movimiento de la natura cure, que ya lo traía de Europa, todo el tema también de la natura helicunde, que es el agua, la tierra, el sol, el aire, las plantas también. Y en Estados Unidos pues cuentan las otras corrientes que se estaban formándose también allí, de ya homeopatía que ya había entrado. Y esta corriente que también está aquí significada por Joseph Skoda, que se llaman los médicos eclécticos, medicina ecléctica, que lo que está cuestiona lo que ellos le llaman la medicina heroica. Medicina heroica, pues son las purgas, lo que había en aquella época. Demasiado drástico, veía que no funcionaba y que hacía más daño que beneficio. Pues dice, pues esto no funciona. ¿Qué hacemos? Pues una corriente que le llamaron medicina ecléctica. Pues Benedicto Luz también estudió, se matriculó, por eso veréis por ahí en internet muchas referencias suyas que pone NDMD. MD porque estudió también medicina ecléctica. Después también estudió homeopatía, estudió osteopatía también, quiropraxia. Y fijaros la formación. Y de ahí llega ese universalismo, que aquí lo define claramente el universalismo terapéutico para avanzar hacia adelante y darle forma a todo aquello. Por lo tanto, aquí vemos las dos corrientes más importantes. La socioeconómica no vamos a entrar en ella. ¿De acuerdo? Aquí están las dos corrientes importantes. Tengo un problema, otro. ¿Qué hago? Esto no funciona, hay que cuestionarlo y hay que buscar otras fórmulas. Y esas fórmulas, evidentemente, al final se entroncan son las mismas. Porque entonces, si entra en detalle con Thomson en Estados Unidos, cuando empieza el tema de empieza por las plantas principalmente, y cómo se intenta en aquel momento que todo aquello se regule. Y Thomson se opuso, dice, no, esto tiene que estar lo que ahora le llamo la autogestión de la salud. Entonces vino el neothomsonianismo que le llamaban, y de ahí surge una corriente, comentado aquí, le decimos allí médico ecléctico, en otros sitios con medicina natural, todos los apellidos que se le han puesto, que van en la línea que estamos comentando, que después al final con Benedicto Luz ahí todo ese proceso de convergencia cognitiva, muy interesante, porque
Conocer la vida y obra de Benedicto Lugo es impresionante, es genial, como nos construye, ¿no? Construcción conceptual enorme, enorme, dándole forma a todo eso que estaba tan disperso, que venía del cuestionamiento, es decir, del nihilismo terapéutico, toda esa dispersión de aquella época, ¿de acuerdo? Así que nos quedamos con esta idea importante: universalismo terapéutico, nihilismo terapéutico. Y siguiendo el hilo de razonamiento, vamos a hablar un poquito de lo que es la metodología de la historia que he comentado antes. Dentro de la historia de la naturopatía, pues se dan tres posturas muy concretas acerca de la especificidad como disciplina científica. Hasta que Benedicto Lugo llega, finales del siglo XIX, principios del XX. Como podemos observar, todo ese proceso que estamos comentando de nihilismo terapéutico empieza en el siglo XIX. No hay que olvidarlo, vamos a ir uniendo, ¿de acuerdo? Esa convergencia cognitiva que hizo Benedicto Lugo. Es la primera, es lo que se denomina en historia de la naturopatía la corriente marginal. ¿Y qué es la corriente marginal? Porque ya que está basada principalmente en principios filosóficos, es decir, el estudio de la salud en su vertiente natural, que es el objeto formal de estudio de la naturopatía, evidentemente se enmarca dentro de, o sería una cuestión de reflexión filosófica y de actitud ante la vida. Y podéis observar aquí los dos, de manera que se inicia en ese marco también, porque esto empieza, como comentar, siglo XVIII, siglo XIX principalmente, la reflexión. Y no podía faltar, pues, citar a Rousseau. Todo el mundo creo que ha leído el Emilio de Rousseau, como empieza, ¿no? Dice: Dios crea la naturaleza perfecta y los humanos la estropeamos. No literal la cita. Y a partir de ahí, bueno, quien haya leído la obra de Rousseau, pues recoge toda esta tradición, porque incluso, por ejemplo, a Vincent Preines, uno de los pioneros de la naturopatía, que lo situamos en los umbrales de la naturopatía, que es importante, pues se le llama el Rousseau del agua. Término curioso que sí. Entonces, esa reflexión sobre lo que es la naturaleza, y en la naturaleza se entronca lo que es la conducta humana. Es decir, el ser humano no está en la naturaleza, el ser humano es naturaleza. Es decir, el ser humano es un continuo epistemológico con la naturaleza. Es una reflexión filosófica que después hay que pasarla después al plano metodológico. Metodológico es el cómo, ahí entra la ciencia. Fundamental. Entonces, esta corriente marginal está de proceso de reflexión, y como reflexión, evidentemente, se pasa después a una actitud vivencial, es decir, una actitud ante la vida que tengo, filosofía, por ejemplo, el naturismo, que entre los fundamentos filosóficos de la naturopatía, pues naturismo, bueno, yo pues, quiero ser naturista, estupendo, como tal, una concepción de la vida y ponerla en práctica, ¿de acuerdo? Por lo tanto, se queda exclusivamente del plano filosófico y después la parte vivencial, no pasa al plano científico ni al profesional, se queda exactamente ahí. Por lo tanto, hay unos postulados que pertenecen a una serie de cuerpos doctrinarios, con su base también, como el naturismo, el vegetarianismo, el higienismo, un montón de corrientes filosóficas que plantean que dentro de lo que se llama los atributos del ser, como es la salud, pues evidentemente es fundamental esa relación con la propia naturaleza. Por lo tanto, esta es la corriente marginal, que es fundamental, evidentemente, pero como digo, forma parte de los fundamentos filosóficos de la naturopatía. Puede ser naturista, muy bien, estupendo. Pues igual usted, naturismo de por la mañana, de que se levanta, que se acuesta, y sus relaciones con los demás también, estupendo. Pero una actitud vivencial que se llama. Si yo soy ecologista, te gusta que luchar, pero son la reflexión filosófica, lo pasamos después al plano vivencial y después al plano social como un movimiento como tal. Movimiento pro salud. Bueno, ¿qué es el movimiento pro salud? Veremos estos cambios, veremos hacer esto, estupendo, pero... Y lo otro, en el plano personal, pues la vivencia. Aquí podemos
corrientes, por ejemplo, el pitagorismo, taoísmo, budismo, naturismo, higienismo, vegetarianismo, con sus correspondientes plasmaciones sociales y contenido pedagógico, evidentemente. ¿De acuerdo? Y aquí te viendo también, aparte de Rousseau, hay que citarlo, pues no podemos olvidar a Frédéric Schelling, su filosofía de la naturaleza, clave y fundamental para entender también todo ese movimiento, todo el movimiento social y evidentemente vivencial también, que valga la redundancia, se vivió en la Europa del siglo XVIII y XIX, Europa central, con este también movimiento filosófico también, representado por Jean-Jacques Rousseau y Frédéric Schelling, su filosofía de la naturaleza, bueno, como tal decir, es referente, lo que se llama el argumento ontológico, orden natural, orden del ser. Esa reflexión es importante. Que después Schelling, por ejemplo, permítame un poquito este inciso, él lo plantea todo se va a la naturaleza, y que es ahí un panteísmo naturalista demasiado fuerte, un natural panteísmo, ¿no? De cierta manera, pero es muy interesante entender su reflexión y su filosofía de la naturaleza. Por lo tanto, el problema metodológico de este tema concreto es solamente marginal, que incluso podéis verlo también, se ve, bueno, manual, ahora hay que siempre algo citar a internet, ¿no? Naturismo, es que él era naturista, yo fui a un médico naturista, lo había escuchado también, ¿no? Sí, eso sí, un movimiento vivencial, filosófico, como anécdota, voy a contar una anécdota de los congresos, en Alicante, por cierto, fue también, fue el primero. Están las preguntas en la prensa y estuve preguntando qué opinaba yo de los médicos naturistas, me decía. Sí, bueno, naturistas, pues muy bien, ¿no? Naturistas, igual que lo opinó también de los políticos naturistas, de los taxistas naturistas, de los arquitectos naturistas. Digo, ojalá todo el mundo se hiciera naturista, ¿no? El naturismo es una filosofía de vida, patrimonio de la humanidad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el problema metodológico que presenta esa tendencia es evidentemente que no se pueden generar principios, explicaciones y prescripciones de intervención naturopática. ¿Por qué? Porque se queda claramente en el plano filosófico y vivencial, lógico. Por lo tanto, esto es importante. Y la segunda parte del razonamiento también es importante. ¿Por qué? Porque esto no deja de ser una dimensión fundamental, que por eso se estudian primero la naturopatía. En la asignatura de Fundamento de Naturopatía se estudia, tema número 1, fundamento filosófico de la naturopatía. Por lo tanto, esta dimensión fundamental es la que está impregnada en la naturopatía en sus bases fundamentales filosóficas, sociales y pedagógicas, no se puede olvidar. Otro congreso también, pues, llegó a decir así de una manera, ¿no? Incluso nombrándome a mí, estaba yo sentado ahí al final y dijo, es que la naturopatía no se puede aplicar a la ciencia por método científico, porque hay que estar... Eso es confundir los dos términos, lo expliqué un poco, confusión. ¿Por qué? Porque evidentemente esta corriente marginal está ahí y ha existido y sigue existiendo. Y los movimientos sociales seguirán existiendo siempre. Pero después está el método científico, como estamos diciendo, la investigación como tal, explicaciones, y después la praxeología, la parte práctica, que es profesión, ciencia y profesión. Y después está la actitud ante la vida que yo pueda tener como naturista, como vegetariano, como ecologista, ¿de acuerdo? Que puedo tenerla, ¿no? Y después, evidentemente, está la parte profesional también, que es profesional por derechos y deberes dentro de España, dentro del Estado de Derecho. El ciudadano tiene derechos y deberes, como todo, evidentemente. Por lo tanto, esta corriente es importante aquí. Por ejemplo, vamos a citar a Don Hus, este naturópata. Él había estudiado naturopatía ya con Benedicto Luz, digo para que veamos un poquito cómo las corrientes, al hilo de lo que estoy comentando aquí de los fundamentos, ¿de acuerdo? Tenía sus fundamentos y escribió su famoso libro, traducido al español, Retorno a la naturaleza. Es importante esto porque a veces nos han criticado, dicen que estamos muchos naturópatas está yendo al plano científico, no confundir cientificismo
con métodos científicos que aplicar. Pero evidentemente los fundamentos filosóficos, sociales y pedagógicos los tenemos aquí, en lo que denominamos corriente marginal. Y Adolf Huss lo he puesto aquí como un ejemplo representativo. ¿De acuerdo? Es un profesional, venga, utilizó el método científico de aquella época, evidentemente, y ofreció un servicio al público dentro de las leyes de aquella época también, evidentemente, pero también escribió su libro, El retorno a la naturaleza, como reflexión filosófica, como necesidad de, si no, como decía, no puede haber salud si no hay ese retorno, como decía, a la naturaleza. Y lo dejamos, y ahora viene la corriente subalterna, como por ejemplo, esta es la que representa a los famosos, puestos de ejemplo, médicos naturistas. ¿Por qué? Porque ellos quieren subordinar el hecho de la salud en su esfera natural, es decir, la salud en su vertiente natural es el objeto formal de hecho de la naturopatía, no el objeto material. El formal, pues, decirle no, esto va a entrar exclusivamente en el campo de la medicina, intentando por ello medicalizar la naturaleza, que fueron críticas enormes aquí en España. Uno de ellos fue Albano Rosell, que lo dijo claramente: medicalizar la naturaleza, no lo digo literal porque en aquella época que estamos hablando, como ya hemos hablado también muchas veces de Albano Rosell, no vamos a citarlo otra vez, lo que pasó allí y las críticas que hubo, evidentemente. ¿Por qué? Porque se quiso medicalizar algo, pues se aplica solamente el aspecto terapéutico de, repito, el aspecto terapéutico de, y se olvidan los aspectos sociales, ecológicos, pedagógicos, ¿de acuerdo? Incluso hasta transpersonales, como decían también algunos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, los defensores de esta corriente, por ejemplo, yo pongo este ejemplo por ahí, podríamos ponerle todos los apellidos que queramos, naturismo como filosofía de la salud, naturopatía como ciencia, tecnología y praxeología en su vertiente natural. Y tiene que ser una especialidad de, o está subordinado a, punto, lo llama subalterna, está subordinado a. O sea, que sea una especialidad de, o un área de, o una parte de. Y otro, pues, lo que hemos dicho antes, los críticos, los que quieren renovar, vamos a renovar, que no funciona. Bueno, pues bueno, renovar, debate, ¿no? Pero esto, como lo hemos comentado también otras veces, es una corriente que está ahí, evidentemente, lo estamos observando, y si entramos en internet, las definiciones, pues ya sabemos, naturopatía es una medicina alternativa, naturopatía es medicina natural, es una terapia tal, es una terapia no sé cuánto, cacao mental tremendo, ¿de acuerdo? Van confundiendo. Por eso es importante esta clasificación que estamos haciendo. Aquí está la corriente subalterna, esas mezclas tremendas de todo, por lo tanto. Y no olvidar, aquí os pongo el ejemplo comentante, aquí tenemos a William Stanley Merrill, ¿no? Se le considera el padre pionero de la medicina ecléctica en Estados Unidos, que fue, no estamos de acuerdo con esto, los renovadores, esto no funciona. Pero tiene que ser esto, ¿de acuerdo? No puede ser otra cosa. Y otro ejemplo curioso, que esto sí que es una primicia, primicia total, de investigación del tema, como en Sevilla, que estamos hablando del Congreso de la Comunidad Valenciana de España, la importancia también de una corriente que se llamó, aquí en el sur, en Sevilla, médicos del agua. Qué curioso, ¿verdad? Y aquí os traigo uno de ellos, también evidentemente de la corriente subalterna, porque debe estudiar medicina también. Juan Vázquez de Cortés, está hablando del siglo prácticamente incluso 18 principios, ya en España. Y en Sevilla, pues aquí está el libro, muy interesante, os pongo la portada: Medicina en la fuente. Corriente de la medicina del agua. Frente a lo que estaba en aquella época, ¿no? Dice, las purgas, las sangrías, eran demasiado, como decían ellos, agresivos, ¿no? Yo pongo también dos de las corrientes subalternas, para no entrar mucho, pongo dos ejemplos. Uno allí y otro aquí en Europa, hay muchos más, ¿de acuerdo? Pero muchos. Que si escucháis el programa de ciencia naturopática, me habéis escuchado alguna vez decir lo de la conversión paulina. Lo de la conversión paulina, de pronto va, se convierte y se venga. Y encuentran, y otros evidentemente pues también recuperan su salud a través de ahí. Dicen que aunque yo siendo esto lo conozco, no, y de pronto encuentran y quieren dar una explicación, evidentemente, ¿de acuerdo? Aquí os pongo dos ejemplos de esta corriente subalterna
que lo que intenta es subsumir, lo que se dice, los métodos naturales de salud a otro área de conocimiento. Cuando el marco conceptual de la naturopatía tiene su identidad propia y mezcla uno con el otro, es lo que ha dado durante el comienzo, hasta que Benedicto Luz fundó la naturopatía, incluso después también, ¿no? Confusiones, problemas en la intervención naturopática, críticas, quejas, de todo, ¿no? ¿De acuerdo? Por no decir otros calificativos que se hacen. Que no funciona, que no tiene base científica, que, claro, evidentemente, porque no es lo mismo una ciencia que un movimiento social, que esto me gusta, que una crítica, que ser activista. ¿De acuerdo? Bueno, y ahora viene la corriente autónoma, que evidentemente es la que justifica y explica la intervención naturopática. Significa autónoma, porque la naturopatía es una ciencia de carácter autónomo dentro del marco de la ciencia de la salud. Lo digo ahora y después, al final, como conclusión, queda claro que la naturopatía es una ciencia de carácter autónomo dentro de la ciencia de la salud. Una disciplina, un área del conocimiento humano de carácter autónomo dentro del marco de la ciencia de la salud. No es una especialidad de, ni una rama de, ni la alternativa de, ni lo natural de, ni que está en contra de. ¿De acuerdo? Es un proceso histórico, se llama de definiciones históricas que se dan. ¿De acuerdo? Le voy a citar a Hegel para justificar un poquito la razón de la historia. Lo dejo ahí como reflexión. Por lo tanto, justifica y explica la intervención naturopática como mediante la elaboración de estructuras teóricas de interpretación del fenómeno salud en su vertiente estructural. Punto. ¿Qué de carácter autónomo? Sí. ¿Que cumple con los criterios de demarcación de la ciencia? Sí. Por lo tanto, organiza y delimita su propio marco conceptual, su campo conceptual que está ya definido. ¿De acuerdo? Y como método científico utiliza también, pues, evidentemente, pruebas acerca de la veracidad de sus proposiciones. Así de claro, por lo tanto, si una dimensión natural del ser humano, la salud es un atributo del ser humano, el ser humano es un continuo epistemológico con la naturaleza, dice, el ser humano está en la naturaleza, no el ser humano es naturaleza. Eso hay tantas reflexiones que he comentado antes, ¿verdad? Por lo tanto es considerado como un ámbito de la realidad con significación intrínseca. Por lo tanto tiene que elaborar teoría sustantiva de la salud y tecnología específica de su ámbito natural. Son las tecnologías naturopáticas, no las terapias naturales, o las terapias con 200.000 millones de apellidos. Tecnologías, ¿de acuerdo? Y evidentemente también tiene que tener una praxis concreta, y esa praxis concreta, la praxeología, pues evidentemente es la profesionalización, profesionalidad y profesionalización, que en España ese proceso empezó en 1984. Anteriormente que había por las otras dos corrientes, mezcladas unas con otras. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la naturopatía, pues evidentemente, una vez que ya está constituida como ciencia y como profesión, pues evidentemente tiene su carácter autónomo, repito, disciplina, área del saber humano de carácter autónomo dentro del marco de la ciencia de la salud. Y algunos me han dicho que es reiterativo, sí, pero aunque lo digan 1000 veces, siempre lo mismo. Terapia, medicina alternativa con la misma monserga de siempre, ¿no? Hay que repetirlo 1200 millones de veces. Por lo tanto, tiene tu ontología, epistemología, metodología, tecnología, praxeología y axiología, como toda ciencia. ¿De acuerdo? Hoy en día no hay duda, todavía algunos siguen, pero 3 o 4 que confunden las distintas corrientes que estamos viendo aquí. Entonces, se confunde, evidentemente, puede venir el lío. Mezcla uno con el otro, vamos mezclando, y al final las mezclas ya sabemos lo que sale, ¿no? La batidora. Bueno, pues aquí tenemos ya los iniciadores de la sistematización de esta corriente que hemos visto la otra, la filosófica, representantes clásicos, 2 ejemplos que también he puesto de la corriente subalterna y de la corriente autónoma, evidentemente. Pues aquí están los iniciadores de la naturología del Kunde, Henry Frederick Frank, seudónimo de Rause, discípulo directo de Vincent Preisne, pero como él decía, Vincent Preisne está impregnado de toda la
filosofía de Rousseau, pero le llamaban aprende el Rousseau del agua. De cierta manera llevaba otra línea. Ya han marcado un poquito en el método científico, por la fecha que está hablando del siglo, principio del XIX. Estaban marcando y, en cierta manera, junto con otros, ya utilizan el término Naturheilikunde. Pero es Loren Gleisch quien lo conceptualiza, lo define y lo diferencia de otras prácticas. Curiosamente, está hablando desde el principio del siglo XIX, 1800, aquella época, y Loren hace la primera definición. ¿De acuerdo? ¿De qué? De lo que utilizaban en aquella época, el agua, la tierra, el sol, el aire. ¿Y cómo le voy a llamar esto? Pues siguiendo un término que ya existía antes, pues dice Naturheilkunde, ciencia de la salud natural, que después en español se tradujo como medicina natural. Pero bueno, es lo que hablamos antes. ¿De acuerdo? Y aquí viene el salto cualitativo, ¿no? Una vez que ya está acuñado el término, para definir lo que es ciencia, ya vamos pasando de ese criterio. Ahora después voy a poner algunos ejemplos de ese nihilismo terapéutico de las dos corrientes que hemos visto. ¿De acuerdo? En verdad, corriente cómo se ha ido desarrollando y evidentemente, queramos o no, sirve lo que se llama el terreno, el marco, donde se va desarrollando la naturopatía que la desarrolla Benedicto. Luego, bueno, pues este libro, fijaros, German Nature Cure a History, que fue escrito a finales del siglo 1800, creo que fue en 70 y tanto, por la fecha, pero fue al final, ¿no? Y es muy interesante este libro, ¿por qué? Porque es la traducción de Naturheilkunde a inglés, se traduce como Nature Cure. Ve cómo ya se va definiendo, ¿de acuerdo? Se va definiendo el proceso. El proceso de las dos líneas que vimos antes, el que dice, esto no funciona, mejor que hagamos un revisionismo crítico, le ponen el apellido, o evidentemente esto no me ha funcionado, pero esto sí ha funcionado, pero ahora hay que darle una conceptualización, ¿de acuerdo? De la idea que pasa al concepto, del concepto a la nomenclatura. De la nomenclatura a la definición, de la definición ciencia, de la ciencia después hay que enseñarle, después la profesión, las asociaciones profesionales, y eso que lo hace, pues evidentemente Benedicto Luz, tenemos aquí. Este libro es muy interesante, está escrito por es un anónimo, el libro es un anónimo. Se ha investigado un montón quién al final lo ha escrito, porque lo escribes con un anónimo, pero es interesante la traducción. Traduce Naturheilkunde por Nature Cure. Bueno, German Nature Cure, una historia muy interesante. Y Benedicto Lupo, evidentemente, toda esa línea, Naturheilkunde, Nature Cure, pues, evidentemente, lo vio de tal manera y en su persona que al final, por lo que comenté antes, cómo desarrolló la naturopatía. Después otros ya van desarrollando, sistematizándola. Por ejemplo, yo soy de Cummins, principios de práctica de la naturopatía, pues él habla, es muy interesante también las definiciones que él da, ¿no? Como ya lo he comentado en otras conferencias y en las clases de fundamentos de naturopatía, que también lo tenemos, pues bien, también en detalle como la definición que él hace, ¿no? Edward el Purito también hace otra definición al principio del siglo XX, aunque Benedicto lo hace la primera, que ya la veremos, la hemos visto muchas veces, le van haciendo distintas definiciones para ir ahondando cada vez más y dándole mayor forma a lo que es la naturopatía. Son definiciones muy interesantes también. La que da Purito va toda la misma línea, ¿no? Quizá Cumming ahonda un poquito más, profundiza, ¿no? Cuando él habla de que sí, osteopatía sí, quiropraxia también, homeopatía también, pero son, como dice, branches, ramas, ¿no? Pero hace falta algo que le dé orden a todo, y dice, eso que le da orden es la naturopatía. ¿De acuerdo? La naturopatía no es, porque a veces vemos las páginas, bueno, naturopatía dentro del batiburrillo, ni idea, es que a veces es alucinante, ¿no? Dentro del batiburrillo de naturopatía, la ponen en medio con la N alguna y otra se la saltan, ¿no? Tiene nada que ver con lo que es la naturopatía, se han enterado de lo que es, ¿no? Impresionante, y eso es lo que da esa imagen, a veces, ¿no? A veces es entendible que diga, es que ustedes, claro, es la imagen que vemos en las redes, ¿no? Si nos ilustramos un poquito, pues entendemos que el sol sale por el este, que sí, lleva mucho tiempo saliendo por el este, ¿eh? Sí, ¿eh? Y esperemos que siga. Bueno, pues además, pues Purito también, otro de los grandes, no podemos olvidar a Carl Schurz,
que hace también él habla de la segunda escuela de naturopatía en el oeste, Benedicto lo habla en el este, en New York, él habla en Los Ángeles, en California, y en el discurso inaugural que habla de la escuela, pues aparte de que sigue la misma línea de Benedicto Luz, ese proceso, como dice, de universalismo terapéutico, permítame la expresión, llega, si ves el programa de estudio como el de Benedicto Luz, que también lo hemos visto también, ¿no? Y tema de anatomía integral el proceso, la parte científica, las áreas que se llaman básicas, ciencias básicas que se llaman, que las ciencias compartidas con todas las ciencias de la salud, y después están las áreas específicas de conocimiento de la naturopatía. Y Garchuk termina su discurso de apertura con una frase interesante, permíteme que la diga, la frase dice, la naturopatía se convertirá en la medicina del futuro. Se lo dijo en 1905, cuando salió en la escuela. Interesante esta frase, ¿no? La naturopatía será la medicina del futuro. Interesante, hace más de 100 años que lo dijo. Después no podemos olvidar a Louis Blumer, que es el que hace la primera clasificación de la naturopatía. Vamos viendo cómo ya se va desarrollando el proceso. Ya no es la crítica, que esto no funciona, esto no funciona, esto no funciona, no, ya se pasa. Estamos viendo que el título de la ponencia del nihilismo, esto no funciona, esto no funciona. Es decir, bueno, vamos a construir, ¿desde dónde? Evidentemente, desde un contexto histórico y social que viene aquella época, ¿de acuerdo? Filosófico, como está viendo, social no hay que olvidarlo también, y también político, evidentemente, y científico. Por Louis Blume hace esa clasificación, evidentemente también tiene sus críticas, porque lo incluye. El problema siempre son las críticas. No, ¿y por qué osteopatía la mete aquí? Yo soy osteópata, yo soy quiropráctico, yo soy tal, yo soy tal. Y Louis Blume contesta de una manera, está puesto, podría entrar al final, recomiendo. En la bibliografía, en Cuaderno de Historia de la Naturopatía, podéis verlo, como él contesta. Igual que el Orkumi, ¿no? Son branches, ¿no? Son ramas, que bien, que es respetable, pero hace falta lo que le dé un orden, la orden de la intervención naturopática, como lo definió Benedicto Luz, que es de orden, es decir, que no se inventa algo nuevo. Vamos a inventar una terapia nueva que va a acabar con... que va a acabar con... No, es todo un proceso histórico impresionante que tiene sus orígenes, bueno, su contexto, y Benedicto Luz, pues, con los demás, se va sistematizando. No podemos olvidar también a Ludwig Stein en su famoso artículo, bueno, un artículo muy interesante, que es la naturopatía, como él la define. Impresionante, con su mujer también, que se llama Carola, donde se llama, inician y todo un proceso muy interesante también de definición de la naturopatía, de cómo ya se va definiendo, como el niño sigue va creciendo, el niño va creciendo y ya va diciendo, yo soy, va cogiendo identidad como tal, ¿no? Y no podemos olvidar a Juan Steven Dulin, que elabora el criterio naturopático, dice que es la naturopatía, me voy a sentar después de todo lo que estoy viendo. Sí, porque no fue tan fácil todo, porque Benedicto Luz funda la naturopatía y le salen 20.000 nombres. Entre ellos de terapias naturales también le sale uno, y otro que le llaman saniprácticos, prácticos de la salud. Igual que el práctico, es decir, salieron muchísimos nombres, ¿no? Fisiopato, todo terminaba en pato, ¿de acuerdo? Mucho. Y por eso Juan Steven Dulin, que siguió, dice, no, después de mi experiencia, después de lo que estoy viendo, elaboró el criterio naturopático, dice que es naturopatía en esto. Y no podemos olvidar también a los Manuel de Saeta, que es importante con su doctrina térmica de la salud y su primeros intentos ya de la nomenclatura, cuando dice que abandona patología terapéutica. Por eso digo del artículo, lo escribió un periodista, creo que fue, ¿no? El abandono de la patología y la terapéutica. ¿De acuerdo? Claro. Y después todas las definiciones que él va haciendo en los años 30, muy interesante, y ya después, pues, a lo largo de congresos, pues, se va desarrolla toda una teoría muy interesante, cuando el ensayo como se va sistematizando la ciencia y profesión naturopática. Un marco conceptual, nomenclatura, taxonomía, si no hay ciencia. Lo que hay es cojo de aquí, cojo de aquí, cojo de aquí, y grito y no estoy de acuerdo. Profesionalización, bueno, pues ya hemos visto las tres corrientes interesantes en la historia de la naturopatía, y la corriente autónoma, que la inicia ya Benedicto Luz, es cuando se comienza todo ese gran proceso de sistematización. Ciencia
y profesión, que es la naturopatía. Vamos a ver ahora, dentro de también el nihilismo, cómo es el contexto. Ahora empezamos aquí en España, por ejemplo, he cogido varios, ¿no? De Estados Unidos, de Hispanoamérica, España, como ejemplo para dar un poquito más énfasis a la exposición, ¿no? Del nihilismo, cómo se va pasando del nihilismo hasta que llega el momento y dice, vamos a dejarnos ya de estoy en contra de esto, no funciona, esto no me va bien, esto no sé cuánto, que se convierta en objeto formal de estudio dentro de un marco conceptual. Pues nos vamos al Reino de Valencia, ya que estamos en el Congreso de la Comunidad Valenciana, y nos vamos al Reino de Valencia, a finales del siglo XVI, principios del XVII. Bueno, sabemos que el contexto histórico que había, prácticamente la mayoría eran llamaban moriscos, ¿no? Y en aquel momento, pues, era quien también atendía a la población, evidentemente, con todos los problemas que eso implica, de no tengo licencia, y tengo licencia, no tengo, que a ver qué pasa. Pero de todas maneras, incluso la propia sociedad cristiana del momento no tuvo ningún problema en solicitar los servicios de estos moriscos y se sabía que no tenían título universitario. Me voy a contar aquí la historia completa, ahora os comentaré dos detalles de Jerónimo Paché por citar alguno de ellos. Estaba Román Ramírez, muchos más, ¿de acuerdo? Muchos más. Pero vamos a plantearnos lo que el tema de dónde viene hasta que Benedicto Toulouse retoma, conceptualiza, cómo va viniendo, que habla cómo definimos nihilismo, el desencanto, que es que no funciona, ¿de acuerdo? Por algunas circunstancias metodológicas, principios, hay miles, miles. Es un libro por ahí también, ¿no? Que creo que lo he citado bastantes veces, La crisis mundial de la salud, ¿no? Un libro ya antiguo, interesante, y eso está también muy estudiado, pero da muchísimas vueltas, no vamos a darle más vueltas. Ahora para el siglo XVI, XVII, los servicios, aquí os pongo una cita interesante, pongo después la bibliografía debajo, donde la he sacado, no tenían título nivel ni gozaban de licencia para ejercer, y extendida por los examinadores reales o municipales, así el protomedicato que fundó los Reyes Católicos, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa? Era el sanador morisco, era perfectamente aceptado, sin ningún tipo de problema, y recurría directamente ante enfermedades crónicas incurables, es decir, en circunstancias límite cuando los médicos ya lo habían desociado, como siempre dice, como por ejemplo, cuando ahí además se traduce, lo llaman curanderos otros sanadores, me gusta llamarle sanador, que acudió a curar al obispo de Segorbe, y aquí os pongo literalmente porque después ya se metió al juicio, a la Inquisición, es una historia que también la he comentado ya en otros congresos, pero pongo aquí la cita, como era, que estuvo ya desamparado a los médicos de Valencia y le curó y está arribando. Y pues estaba ya que esto está en el español de aquella época, ¿de acuerdo? Estaba ya desahuciado de los médicos de Valencia y le curó en 13 días, tenía impedimento de la orina y el estómago estrangado y el vaso enfermo y los riñones desencarnados, desamparados de los médicos. Esto fue interesante porque aparte del obispo también, militares iban. ¿Por qué? Yo pongo la referencia en la medida española del siglo XVII, porque evidentemente dice que no funciona. En este ámbito, en otros ámbitos que sí. Hay muchos más. Puede usted ejemplo de clásicos de Jerónimo Paché, pero hay un montón de ellos. ¿De acuerdo? Montones de ejemplos. Uno, porque como comentaba, está la corriente clásica, una de las dos de ellas, ¿no? La de médico que dice esto no funciona, vamos a revisarlo, y los que dicen, oye, esto no funciona, me voy a buscar otro a ver qué me hace. Aunque, a ver, ¿y qué utilizaban? Pues lo utilizaban medios naturales de aquella época por contexto histórico, los rezos, lo que había en aquella época. ¿De acuerdo? Y funcionaba. De tal manera funcionaba que Jerónimo Paché, natural de Reguart, pues lo que le dio más fama es lo que creo que incluso en nuestra organización mandamos los premios, el Día Nacional de la Naturopatía, el premio de investigación naturopatía le pusimos los premios Jerónimo Paché, retomarlo. Pues evidentemente creo que es muy sabido que Felipe III pues, tenía un problema de salud concreto y decía, oye, que me quedo sin heredero, decía Felipe II, ¿qué hacemos? Pues
si no funciona esto hay que buscarlo. Y digo, mira, pues hay uno por ahí que los obispos, los otros militares van y resuelven y se mostraron a la corte, con la oposición, evidentemente. No voy a entrar en detalle de contar la historia entera, que es muy interesante. ¿Eh? Y llega, ¿y qué hace? Pues evidentemente lo recupera. Lo primero que hace es abrir las ventanas. Es curioso. Empieza después con las plantas, con lo que sea, con lo clásico. ¿De acuerdo? Incluso algunas, si saben más plantas, lo tienen todo muy bien sistematizado. Digo, claro. ¿Eh? ¿Y qué pasó? Pues, evidentemente, pues se recuperó. De tal manera que, curiosamente, después fue el que expulsó a los moriscos. Lo que está aquí, la paradoja del destino que los expulsó. Y fue uno el que dice, y siguió, evidentemente, la casa de Austria, ¿no? Felipe II, Felipe III, y continuó. Esto, después que pasó, pues ya sabemos que está utilizado artes mágicas, no sé cuánto. Voy a hablar con la Inquisición porque si no, venga. Y viene toda una historia muy interesante que hoy en día es más fácil encontrarla por internet antes de tener los manuales, los libros y verla. Y como ya la he comentado otras veces, pues simplemente este dato importante de aquella época se repite constantemente. Necesita una solución. Y curiosamente las soluciones siempre van a los medios naturales. Que en aquella época no tenía una base científica, evidentemente que no. ¿De acuerdo? Es más empírico. Se tenía, pero aquí os cuento estas dos y vamos a traer también, hemos visto, ahora vamos ya, de los iniciadores, lo llaman los umbrales de la naturopatía. Los umbrales de la naturopatía, que es importante porque sería muy fácil decir, ¿era naturópata, Sebastián? Es fácil decirlo que sí, es fácil, pero bueno, los umbrales de la naturopatía están ahí, ¿no? Que sí. Bueno, pues también pasó lo mismo. Ya con 24 años, estaba estudiando teología y en aquella época, por lo que había, tuberculosis, como mucho. Pues un ejemplo nada más, Sebastián Ernest, que es importante en el proceso. ¿De acuerdo? Porque también fue con Benedicto Luz lo mismo. Benedicto Luz, tengo este problema y se me he enterado. Pero fue el padre de Benedicto Luz que le dijo, pues yo conozco uno que tenía lo mismo que tú y ha salido. Y dice, pues venga, que tiene, venga, y salió. Y él le pasó lo mismo, dice, oye, siendo desahuciado directamente, pues conoció la obra de Johann Sigmund Hahn. Se traduce como médico, pero no era médico, ¿vale? ¿De acuerdo? Para que lo he puesto así. Digo para que veáis el abuso del lenguaje, no era. ¿De acuerdo? Tenía otro nombre en alemán, porque terminó médico en alemán hasta 1901, no Saguña. No podía existir antes, ¿no? Como dice, yo me llamo tal, dice, pero si no existía antes, bueno, pero se parece. Digo, para que veáis el abuso del lenguaje es enorme, 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 porque no lo era. Y a la vez comprendió los beneficios del agua que presentaba en el libro. ¿Qué hizo? Pues estaba para la biblioteca, lo vio y dice, ¿ahora qué hago? Pues evidentemente ponerlo en práctica. No fue a buscar una consulta, realmente cogió el libro y dice, o hago esto o me voy de este mundo. Punto. ¿Qué hizo? Pues evidentemente sumergió en el Danubio, en agua fría, luego se cubrió, empezó a hacerlo tal como decía el libro, y al poco tiempo se sanó y recuperó completamente su vitalidad contra todo pronóstico de aquella época. Y ya de 50 años más de lo dicho por los especialistas, porque aquí se dice, oye, esto es fantástico, voy a empezar a investigar, montó su centro, montó su historia, escribió su libro de water curing en inglés, cura del agua traducido a español, algunos más. Guay, aquello fue una afluencia enorme de personas, pero ¿y cómo empezó? Nihilismo terapéutico, esto no funciona, tengo que buscarlo. Si hubiera funcionado, evidentemente no hubiera ido él, ni Benedicto Luz, ni ninguno, ni tampoco Felipe II. Si hubiera funcionado, no hubiera llamado a Jerónimo Pachá, que no. No, simplemente son los procesos y las conceptualizaciones. Y no olvidemos el dictum Hippocraticum del siglo XIII. ¿De acuerdo? No olvidemos el dictum hipocrático del siglo XIII, que es importante. ¿De acuerdo? Porque el nihilismo terapéutico tiene su sentido, como estamos comentando aquí, histórico. Pero cada ciencia que conforma lo que se llama la ciencia de la salud tiene su función concreta y funciones muy importantes. ¿De acuerdo? Dentro de su ámbito de especificidad. Esto bueno, es una reflexión histórica del proceso, de la reflexión al análisis. ¿No? Y cuando Stephen Dooling, ya lo hemos visto también antes, ¿no? Le pasó también lo mismo, ¿no? Dice, oye, tengo un problema, 3 años, muchos problemas, pues conoció a Paul Carton, ¿eh?
Dice, venga, pues vamos a empezar con todo el proceso completo. Aquí también abuso del lenguaje. Por cartón todavía era una Europa no tenía el título, pero lo he puesto aquí para que veamos un poco comparando. Que empezó, pues, de tal manera que hizo allí, pues tal, después se fue a Argentina. Todo el proceso ya conocemos y le empezó, ¿verdad? Y al final pues, se matriculó en la escuela de Benedicto Luis y dice, pues quiero pasar de este proceso del que estoy a profesionalizar. Todo el proceso completo vivencial, pues quiero profesionalizarlo. Se enteró que había por ahí, vamos a empezar, ¿no? ¿De acuerdo? Y después, por ejemplo, pongo dos ejemplos ahora clásicos de dos personas que, bueno, que los conocemos, que tenían el mismo problema concreto. Quien conoce a Linus Pauling, evidentemente no podemos decir naturópata, sería abuso del lenguaje, simplemente lo consideramos dentro de lo que se denominamos aportación conceptual a la naturopatía, antes. Los umbrales de la naturopatía, el criterio naturopático es, y las aportaciones conceptuales a la naturopatía. Y por lo tanto, Linus Pauling, pues, hace también su oportuna aportación conceptual. Y tenía este problema, la enfermedad de Braque. Pues lo mismo, curable por los médicos de la época, pues, se busca el tema, conoce, aquí lo pongo, Addis, ¿no? Efectivamente, que empezó evidentemente con la alimentación, además después vitaminas, minerales, se recuperó, ya después empezó a investigar, tenía bien saber, a químico, tuvo el premio Nobel de Química, investigaba, y esto funciona, pues venga, y empezó, y aquello le dominó nutrición ortomolecular, no medicina ortomolecular. Y Arnold Gehrig, fijaros, el cambio de siglo, estamos en 1941, aquí estamos hablando de 1887, tuvo exactamente la misma enfermedad de Braille, ¿lo veo, no? La misma. ¿Y qué pasó? Pues evidentemente, incurable, comencé a investigar, aplicar los métodos naturales de salud vigentes en la época, que era el agua, la alimentación, lo que había. Además, después se recorrió, como triunfo, no había recorrido todo el norte de África en bicicleta, es decir, 3.000 kilómetros que se recorrió. Después fue a Estados Unidos, todo el tema, bueno, Arnold Gehrig, que inicia lo que se llama la dieta mucosa, que la hemos comentado otras veces también. Bueno, aquí tenemos, fijaros, el mismo problema, ¿no? Y utiliza los mismos medios prácticamente, y se lleva recuperando. Que solo que indujo, traía Benedicto le dice, esto es ciencia, hay que darle una forma, objeto formal de estudio, y vamos a investigarlo, pero esto se enfrenta, es incompatible, no, cuando fue una ciencia ya no es un movimiento, el movimiento es la dialéctica, no estoy de acuerdo contigo y voy a luchar, siguiendo el modelo hegeliano, ¿no? El espíritu absoluto de la historia, ¿no? Negación de lo anterior, vamos a luchar, ¿no? No luches, es una ciencia y ofrecemos un servicio al público. ¿Es incompatible con lo demás? No. ¿Se enfrenta a los otros? No. ¿Quiere acabar con lo otro? No. Porque es ciencia. Y la ciencia es lo que es, no es un movimiento. ¿Veis un poquito el proceso cómo fue? La importancia que tiene Benedicto Luz en la ciencia naturopática, que es complicado cuando surge, porque ninguna ciencia va a surgir porque la otra no funciona. Pues me estaba acordando de la química surge, bueno, es una evolución de la alquimia, ¿no? De la química, pero después no hay química natural, química alternativa, porque se equivoca, porque está, no que sigue el proceso de aplicación. Por lo tanto, cuando Benedicto Luz funda la ciencia naturopática, evidentemente desarrolla un área de conocimiento que no entra en conflicto con ninguna otra área, sino que hay un área que tiene que aplicarle de esta manera y él la aplica y lo estudia. Y la otra estudia esto. Y cada uno tiene su campo. Y su campo de actuación, pues evidentemente está dentro también los paradigmas, los cambios, pero no son evidentemente incompatibles. Como se podría haber planteado en su momento, y dice, esto no vamos a buscar otra fórmula. Vamos a buscar otra forma de estudiarlo, de enfocarlo, y que funcione de otra manera. Pero de otra manera no significa, repito, contra, incompatible, no funciona. Ni siquiera el nihilismo terapéutico ya, por eso saltó a la naturopatía y el artículo, repito, que veía al principio universalismo terapéutico. Bueno, simplemente campos de actuación. ¿De acuerdo? Eso Mario Bunge le llama modelos de teoría abarcante, no son incompatibles, ni anulan la anterior, ni se anulan entre ellas. ¿De acuerdo? Esto es importante dejarlo claro. Que no es cuestión de decir esto y lo otro no. Eso otra gente sí pueden hacerlo. La naturopatía, cuando la funda Benedicto Luz,
va en la línea de una ciencia que quiere ocupar un espacio concreto. ¿Vemos el espacio cuál es? Sí. Le vamos a poner algunos ejemplos. Otro ejemplo, a ver si viene otro ejemplo por aquí. Y aquí viene en España, pues bueno, para ir ciento y ciento, pero ¿ven? He oído a Jaime Santiberi, que funda empresa conocida por todos a finales del siglo XIX, que es Santiberi. Evidentemente, pues le pasó lo mismo. Le da pulmonar, tuberculosis, por lo mismo, la medida de entonces la calificaba como incurable. ¿Y qué hizo? Pues hay que buscar, medios naturales, nutrición sana, natural. Y cuando conocí, dice que esto no tira, porque hizo es pues buscarlo y llegó oído una asistencia en Alemania de un balneario que curaba con técnicas naturales, como él decía. Y se trataba del sanatorio de la base, Sebastián Ernest, que él había montado. Ahí estuvo 6 meses. ¿Con qué? Pues haciendo lo que hacía allí, el agua, pasó al aire libre, oxigenando los pulmones, tomando cargos vegetales, plantas y haciendo una dieta casi vegetariana. ¿Y cómo vino? Recuperado. Después de eso, pues evidentemente le dijo a Sebastián Ernest, oye, que esto es importante, ya, vamos a, en España, divulgarlo, ¿de acuerdo? Creo que esto no tengo el dato histórico, si alguien me lo puede confirmar, creo que la primera escuela que abrió José Castro en Barcelona, creo que también estuvo allí y obtuvo su título que se daba en aquella época, de naturópata, pero no lo sé. He leído algo indirectamente, pero no tengo la información directa. Si alguien la tiene, pues le pediría que si la tiene, pues me la pueda enviar para obtener más datos. Bueno, pues por eso he leído. ¿Veis lo mismo? Se repite, oye, que voy a buscar, busco y encontró. Bueno, pues esa forma que Sebastián Ernest y los demás que encontraron, pues voy a dar una forma, una sistematización. No se quedará en algo anecdótico, que esto que eso no funciona, pero esto sí, los otros pues se van y se ponen a denunciarte, pues te denuncio por intrusismo, te denuncio por esto, por lo otro, por lo otro, ¿no? Son campos, ¿de acuerdo? Y enfoque. Si nos vamos a otro ejemplo clásico en la física, el perihelio de mercurio. Si las leyes de Newton no pueden explicar el perihelio de mercurio, pues tendrá que venir otra y lo explique. ¿A que sí? Pero no son incompatibles, no tienen sus campos de actuación. Bueno, aquí está ya la definición, y ya Benedicto, lo que hemos hablado tanto de él, pues aquí lo define claramente. Lo tenemos en inglés, lo he puesto muchas veces, y aquí está de claro. ¿Qué es lo que hace? Pues evidentemente empleando pues todos los agentes que le llamamos naturales, métodos naturales de salud, que es la palabra que él utiliza. Lesaeta utiliza agentes naturales de salud, pues aquí está el agua, el aire, el sol, la electricidad, el magnetismo, el ejercicio, el reposo, la dieta. Mira, fíjate, también ponen masaje, osteopatía, quiropraxia. Estuvo el problema, ¿no? Pero tiene su historia también muy interesante. Y la ciencia mental y moral. Y ahí desarrolló el primer plan de estudio. Y ya después, aquí está una definición que da en 1902, muy interesante. Naturopatía es todo lo que envuelve, en cierta manera, todos los métodos naturales de salud. Y en el 25, debido a lo que pasó con lo de terapias naturales, natural therapy, que es el nombre en inglés, pues dice naturopatía es la madre, que incluye todo, incluyendo la terapia, terapia natural. Es la plataforma básica de todos los métodos de salud. Bueno, y aquí está la clave, que no cuestión es que lo mezclara todo, que no es el universalismo de decir, no voy a mezclar todo, a ver qué sale. Lo que denominamos regar por inundación, no es eso. Fijaros, ¿no? Como ninguno de ellos pueden curar toda solo, el naturópata emplea de una forma razonable la combinación que mejor se adapta a cada caso individual. Punto. Tiene una comparación, una caja de herramientas. ¿Y qué necesita? Voy a empezar por esta, siguiendo una metodología de intervención naturopática, que llamamos el PAN, el PIN y el NIN. ¿De acuerdo? Que no es tómate esto, y ya te voy a poner aquello, y mañana te doy aquello, después te doy aquello, después te pongo aquello, y vamos a poner cosas, a ver qué sale. No, eso no funciona, sino que son herramientas, como bien definió al principio, herramientas que después van a utilizar con un método. Y ese método está basado en un proceso del acto naturopático, de un proceso de intervención naturopática y una metodología de intervención naturopática. ¿De acuerdo? Aquí, como lo define, y terminamos ya con, ya hemos llegado a la sistematización, no hemos partido, pues, pero lo hemos visto, del nihilismo terapéutico, pero que eso hoy en día ya, evidentemente, la naturopatía no se mantiene, ¿de acuerdo? Ni se utiliza, ni nada de nada, ¿de acuerdo?
que hay uno que llaman negacionista. No confundir el nihilismo con el negacionismo. Estoy hablando a nivel filosófico, ¿no? El negacionismo. Esto no, esto porque estoy en contra. Eso no, está hablando de ciencia y profesión. No es negacionismo, ni movimiento, ni activismo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, terminamos ya con la definición de naturopatía, retomando el hilo conductor. Es la disciplina que sistematiza los conocimientos científicos, tecnológicos y praxeológicos sobre la salud en su dimensión natural. Esto hemos dicho también, hemos puesto en las redes, hay movimiento con música del fondo, que bueno, está muy bonito. Y propone una asistencia esencial basada en métodos y tecnologías sencillas y naturales. Como he visto antes, lo que se aplicaba es recogerlo, pero dándole una base científica. Científicamente fundado, socialmente aceptable y ecológicamente sostenible. Por lo tanto, la naturopatía se constituye en un área de conocimiento de carácter autónomo dentro del marco de la ciencia de la salud. La veis aquí, la ciencia de la salud. ¿Sabemos? Sí, perfectamente. No es, voy a repetirlo otra vez ya, a veces tanto repetirlo, que no sé, después estamos en las redes y siguen igual. No es una terapia, ni alternativo, ni una terapia natural, como estamos viendo, ni nada de eso. ¿De acuerdo? Ni es lo opuesto a, porque dice es natural, sí, pues se pone lo artificial, lo alternativo en vez de esto, lo otro es. ¿De acuerdo? Hemos partido de una idea filosófica de fondo, de desarrollo, que es un aspecto también social, como hemos visto, y tiene también su continuo histórico. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la naturopatía tiene, vamos a repetirlo otra vez que es importante, la naturopatía, ya para terminar, se constituye en área de conocimiento de carácter autónomo dentro del marco de la ciencia de la salud, con su ontología, epistemología, metodología, tecnología, praxeología y axiología. Eso es una ciencia, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hoy en día ya la naturopatía ya está consolidada como ciencia. Todavía están algunos, que tal, que no sé cuánto. El debate es continuo porque la ciencia, el límite de la ciencia, como decimos, es abierto. Entonces el debate enriquece también la ciencia, evidentemente. Avanzamos haciendo profesión. ¿Cómo? Con el método científico dentro de su marco filosófico, pedagógico, ¿de acuerdo? Y antropológico también, que es importante tenerlo en cuenta. Que os pongo alguna bibliografía, y si queréis ver más algunas más, por ejemplo, cuaderno de historia de la naturopatía, pues está bastante. Podéis verlo todo lo que hemos comentado, y aquí está el artículo completo de Benedicto Luna, Naturopatía y Teoría del Universalismo Terapéutico. Aquí está. Dice que no se ve bien, lo voy a poner por último acá, aquí. Ahora. Lo veis ya, ¿no? Y aquí podéis leer el artículo, que es muy interesante, lo de Mazo Gemma, los moriscos, interesante para conocer aquella época del Reino de Valencia, que es importante, ya que el Congreso estamos de Valencia, de la valenciana, pues evidentemente conocer toda esa historia es muy interesante, además de muy bonito lo que aporta al marco conceptual de la naturopatía. Así que termino dando las gracias por la atención prestada, y cualquier pregunta que queráis hacer, pues aquí está, en la página web de esta organización, Colegio Naturopática, o CNFNACO, lo veis aquí, y aquí está mi correo electrónico, si queréis comentar algo, preguntar, y después estamos en todas las redes, ¿de acuerdo? Así que muchas gracias por la atención prestada, y nos vemos en otra, y cualquier pregunta que queráis hacer, pues me la podéis comentar por todas partes, incluido las críticas, de todo lo que no esté de acuerdo, que también es importante porque la ciencia avanza con el debate. Muchas gracias.